Hola, bienvenidos a otro video más. En este video vamos a hablar de API Gateway y mock. Vamos a hacer una pequeña práctica en donde vamos a crear un mock, un endpoint mock, y vamos a hacer una simulación de unos comportamientos. Bastante simple realmente. Si no sabes qué es un API Gateway, es un servicio de Amazon. Bueno, AWS o Amazon API Gateway es un servicio de Amazon que te permite publicar APIs. HTTP, HTTP REST y WebSockets. API Gateway tiene un montón de features demasiado geniales que pasaríamos, no sé, un montón de horas haciendo, semanas haciendo ejercicios para poder aprenderlo. Por ahora en este vamos a hablar de los mocks. Un mock viene siendo una especie de endpoint que simula estados, simula comportamientos, es decir, no está conectado a ningún otro servicio y no hace mucho más que responder ciertas cosas. API Gateway te permite hacer transformaciones de la data, es decir, va a parecer que puedes hacer un montón de cosas con estas simulaciones porque puedes tomar la data entrante y hacerle algo y responder esa nueva transformación, pero sin conectarte a nada más. Vamos a iniciar primero mostrándote cómo quedaría el comportamiento para después crear todo el endpoint de nuevo para que veas dónde van cada una de las cosas que necesitamos agregar para crear un mock con un comportamiento similar al que te voy a enseñar. API Gateway resulta que te da una especie de endpoint en donde podrías hacer tus tests haciendo llamadas HTTP a ese endpoint. ¿Ok? Por ejemplo, podrías usar un CUR, un navegador, una herramienta como Postman, o incluso también la plataforma te da un apartado llamado test en donde puedes hacer tus peticiones al endpoint en donde estés parado. Por ejemplo, aquí estoy parado en test, get, y si le doy a el apartado test voy a poder mandar datos por el query string y por el header. Y si le doy al test se me va a dar un pequeño reporte en donde aparece información que no vamos a poder ver en ningún otro lado. Por eso estoy usando esto, por eso estoy usando el apartado test, para que veas más información de la que saldría si estuviéramos usando un CUR o el navegador o alguna herramienta como Postman. ¿Ok? El comportamiento de este endpoint es súper fácil. Si le mandamos un dato específico, él va a retornar un 200. Si le mandamos un dato diferente, va a dar 500. Pero también tiene un dato adicional. Si le mandamos la misma variable, pero con un dato que diga no found, él nos va a mandar un 404. Un 404, como es decir, página no encontrada, no found. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el test, pero justo antes quería comentarte que dentro de la descripción del canal, dentro de la descripción del video vas a poder encontrar el ejercicio escrito por Amazon. O sea, Amazon tiene esta pequeña página donde te muestra el ejercicio que vamos a hacer y también un video en donde hacen lo mismo pero explican de otra forma, quizás te ayude un poco más. Ahora vamos con el ejercicio. Acá en el test yo voy a escribir la variable más el valor. ¿Ok? Aquí vamos a escribir scope igual a internal, que ese vendría siendo la variable que si se la mando con ese valor me va a dar 200. Si le doy test me va a dar un mensaje que dice 200 más algo escrito por mí, que esto podría variar. Me va a también decir que la cabecera es de tipo application JSON, que solo va a mandar porque hemos definido que todo nuestro endpoint sea un application JSON. Ya vas a ver cómo lo definimos. Otra cosa que vamos a poder ver es todos los estatus o todos los estados por donde ha pasado el API Gateway hasta llegar a responderte. Esto de acá es bastante importante que si vas a trabajar con API Gateway empieces a entender. Ok, ahora vamos con el siguiente estado. Si yo le mando no found, debería regresarme un 404. Acá ves que solo me manda el status, más no me manda el mensaje. Esto puede ser considerado un error. Yo te estoy mostrando que está así porque podemos variar. Podemos hacer que cada uno de los estados que le estemos diciendo a nuestra simulación que genere,
tengan diferentes formas. Por ejemplo, en la anterior mandaba el status y un mensaje. En este solo manda status. Podríamos hacer que mande 3 datos más, un dato menos, X. Tú vas definiendo cómo lo deseas hacer. Si te das cuenta, también los pasos que está mostrando son diferentes. En el otro aparecían más pasos. Ok, y aquí si borramos y ponemos cualquier otra cosa, debería fallar con un status 500, en donde me dice algo de que no está soportado. Ahora, si vamos y quitamos esto, se supone que debería dar el mismo estado porque le estamos mandando un estado 500. ¿Ok? Aquí podríamos responder cosas diferentes, como por ejemplo el scope no es el que debería ser, o no existe el scope, por ejemplo, porque aquí hemos eliminado la palabra scope. ¿Okay? Ahora, antes de empezar a hacer todo de nuevo, quiero mostrarte cómo estaba el if. El if que hace esta pequeña validación. Si entramos en Integration Request y vamos a la parte de Mapping Template, vamos a poder encontrar la validación, es decir, el template que se usó para validar los estados que hemos visto en el test. Si te das cuenta, si viene internal va a mandar un 200, si viene no found va a mandar un 400 y si no es nada de estas dos va a mandar un 500. Si te das cuenta, aquí no está la respuesta está en otro sitio. Por ahora vamos a dejar esto así y vamos a empezar a crear una API nueva. ¿Okay? Vamos a crear esta API nueva. Es simplemente para que veas todos los pasos hasta llegar a tener el mock. Tú puedes importar mocks. Tú puedes importar mock usando Swagger, por ejemplo. O puedes tener una estructura que te cree este mock. También puedes hacer mock usando el CDK, el SDK, CloudFormation, Serverless Framework, SAM y Terraform. Puedes usar todas esas herramientas. Es bastante interesante. Bueno, esas herramientas funcionan para crear cualquier tipo de servicio, pero es bastante interesante poder generar tus propios mock o tus propios endpoint dentro de API Gateway usando estas herramientas porque se adaptan a un montón de casos de uso que podrías llegar a tener en tu vida laboral. Así que es bastante interesante que te aprendas al menos uno. Yo te recomendaría que aprendas CloudFormation. ¿Por qué? Porque CloudFormation sirve de base para muchos más tipos de herramientas que te permiten hacer IAC, que es infraestructura como código. Es decir, con CloudFormation, al aprender CloudFormation lo podrías usar dentro de AWS SAM, dentro de Serverless Framework, que es de un tercero, no es de Amazon. Y también podrías usarlo en... Hay una más, no la recuerdo. Pero bueno, son herramientas que vas a poder usar con CloudFormation. Vamos a empezar. Le vamos a dar crear API. Vamos a escoger HTTP REST API. Vamos a crear aquí New API. Vamos a escribir mi nueva API mock. Voy a escribir mock. Y lo vamos a dejar regional. Vamos a darle crear. Y aquí vamos a crear un método. Nuestro método lo vamos a poner en get y esta vez va a ser a la raíz. Le vamos a dar mock acá y aquí, si te das cuenta, hay varios parámetros que por ahora no importarían porque como es un mock, lo único que vamos a hacer es que en nuestro query string seleccionemos una variable. Aquí vamos a escribir el scope. Puedes poner la variable que tú quieras. Si lo quieres, vamos a poner name para que sea diferente, así de simple. Y le damos create. Ya tenemos nuestro endpoint y podríamos hacer test, pero no tiene ningún comportamiento, así que va a empezar a fallar si no le pones el name aquí. Name, vamos a darle igual a algo y vamos a darle test. ¿Ves? No hay data, no hace nada, solo devuelve un 200, pero no hay ningún tipo de comportamiento. Para poderle poner el comportamiento tenemos que ir a Integration Request, que es esta segunda de acá o es esta de acá. El Integration Request, aparte de permitirnos colocarle la validación, es el que nos permite integrarnos
con el backend. En este caso está apuntando un mock, pero podríamos hacer que sea un lambda o cualquier otra cosa que ves acá. Por ejemplo, un servicio de Amazon como Dynamo, como S3, como AWS Comprehension, no sé cómo se pronuncia. Son varios servicios y hay muchos más servicios. Por ejemplo, me encantaría una demo sobre State Function, que más adelante seguramente lo haré para otro video. Ok, en el mapping aquí debemos escribir qué es lo que va a pasar, es decir, el template de los estados que desees. Si vamos a el link en donde está la documentación, podríamos copiar este y de este partir. Aquí tú podrías simplemente copiar este if y cambiar los comportamientos que tú desees y lanzar los estados que tú desees. ¿Okay? Recuerda que en el content type tiene que estar la palabra application JSON. También puedes usar modelos. Estos modelos son una especie de estructuras que si la usas le vas a decir a esta integration que se amolden a eso. Si la data no viene con ese estado va a fallar. Tú le pones un comportamiento. Ok, le das save acá. Vamos a quitar estos mensajes que son muchos. Y ya teniendo esto, ya tenemos un comportamiento. El problema de este comportamiento es que todavía no tenemos los mensajes que se van a devolver. Así que si lo probamos ahora puede que fallen o hagan cosas extrañas que no son parte del comportamiento. Pero si te diste cuenta, hubo un error. Vamos a un momento de integration, vamos a editar, vamos a la parte de mapping template y aquí vamos a cambiar esto a name porque nosotros hemos cambiado esa variable. ¿Recuerdas que en el método request, cuando estábamos creando esto, habíamos seleccionado en el URQuery string que la variable no se llamara scope, sino se llamara name? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al método response. El método response o method response, acá tú debes crear cuáles son los métodos que soporta para responder este endpoint. En este caso es el 200, pero también necesitamos crear el 400. No, el 500, porque estamos trabajando solo con 500. Entonces ya tenemos el 200 y el 500. Y si vamos a Integration Response, solo vamos a tener el 200, porque el 200 es el que se crea automáticamente. Acá abajo hay un Mapping Template, que es la forma en que se debería responder si entra por este lado. Así que debemos editarlo. Pero antes de eso quiero crear el 500. Este parámetro de acá es el status Reyes. Acá dice, es como... Acá tú debes colocar la información que se debe detectar en el mensaje para interpretar que este es un error 500. Normalmente se coloca en regex, es decir, en expresiones regulares. Y vas a ver normalmente en los ejemplos algo como esto, en donde se le dice al API Gateway que cuando consiga un número 5 más 2 dígitos, esto es dígitos, lo cambié, 2 dígitos, agarre y entre por acá. Eso es lo único que estás diciendo acá. También puedes simplemente poner 500 y va a funcionar. El problema es que solo va a tomar errores 500, ni 505, ni 502, ni 500, nada, solo errores 500 si haces eso. Así que podríamos tenerlo así. El apartado por defecto, que se llama Default Response, no tiene nada acá. Es decir, que cuando no entre ninguno de los otros, va a entrar acá. Ya que estamos acá, vamos al Mapping Template y aquí deberíamos escribir la respuesta que queramos que se devuelva cuando entre en este apartado, es decir, cuando sea un 200. Entonces, si vamos a la documentación, lo que podemos hacer es copiar esto y aquí podríamos cambiar lo que queramos. Este mensaje tú lo puedes cambiar a lo que tú desees. También puedes escribir cualquier otra cosa acá. Podrías hacer transformaciones, podrías devolver cualquier otra variable que esté entrando y así. En este caso no voy a hacer nada. Lo voy a dejar así y le voy a dar a salvar. Ahora, si vamos a el error 500, acá sí debemos hacer algo
porque no hay nada. Como no se creó por defecto, entonces hay que escribir aquí application /JSON y acá debemos escribir algo. Debemos mandar un error 500 y un mensaje de error. Por ejemplo, error 500. Si lo salvamos, ya tenemos el comportamiento. Si le vamos a test y escribimos aquí, no vamos a escribir nada para ver el error. Y aquí me sale error 500. Y si le doy scope, no, es name, recuerden que es name, igual a internal, ok. Y le damos test, aquí me sale que es un status 200. Entonces hemos terminado con el ejercicio. Ahora, si quieres complicarlo más, tienes que ir a integration request, editar y aquí en el mapping template cambiar este comportamiento. Como te comenté, aquí podríamos poner que él detecte otra variable. Vamos a hacer así, detecte otra variable acá, por ejemplo, que sea, no sé, email o mail, y en mail diga, no sé, arroba algo. Vamos a poner aquí una X. Si mandas esto, que sea un error algo, un error 404, por ejemplo. Entonces ya tendrías un comportamiento ahí que haga algo. Ya que hemos colocado el if, este de acá ya no tendría sentido que esté, así que hay que borrarlo. Sería entonces esta la lógica. Si pasamos el nombre name con internal, él nos va a regresar un status 200. Si en cambio mandamos un mail con X algo, él nos va a mandar un estado 404. Si no mandamos nada o el name ni el email están, él va a agarrar y va a mandar un 500. Incluso si el mail está y el name está, pero no tienen estos datos, él va a mandar un error 500 también. Ok, eso sería todo por ahora. Entonces, en este video hemos visto cómo podemos con integration request, método response y integration response crear una lógica que te permita responder según lo que mande el cliente usando un mock. Recuerda que el integration request, el integration response y el método también pueden ser usados para transformar información usando un backend. Lo que te va a permitir es pasar la información un poco más depurada a tu backend para que tu backend pueda trabajarla y responder de cualquier forma y tú puedes adaptar esa forma para dársela a tu cliente. Esto es bastante interesante porque ahora vas a poder hacer que tu backend, independientemente de tu backend, si tu backend responde un formato específico, tú vas a poder transformar ese formato para quien esté consumiendo el API. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación móvil y una aplicación web y ambos hacen consultas al mismo sitio y mandan ciertos parámetros, tú puedes entender quién es quién y puedes hacer transformaciones para que la respuesta se adapte tanto para el móvil como para la web sin que esté involucrado el backend. Esto en algunos casos puede ser interesante. Espero que te haya enseñado algo, espero que te haya abierto la mente de cómo usar estas cosas y bueno, nos vemos en otro video.